Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Estamos acá nuevamente en Ministerio de Luz de las Naciones hablando pues un poquito de la palabra del Señor. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del Espíritu del Señor. Cuando hablamos del Espíritu del Señor, la semana pasada nos referíamos a la parte que nuestro Dios hace en nosotros y es enseñarnos su señorío, enseñarnos cómo es Él, cómo es que Él viene estableciendo en nuestras vidas su reino, su poder, su misericordia. Y hablábamos un poquito de cómo es que Él nos da vida, nos da entendimiento, nos da guía, nos aconseja, nos instruye, nos enseña, etc. El Espíritu del Señor eso hace con cada uno de nosotros. Y si seguimos avanzando en la Escritura, en lo que Dios establece en nuestras vidas, ciertamente el Espíritu, su Espíritu Santo, es necesario en nosotros. Pero hablamos exactamente del Espíritu del Señor, refiriéndonos a esto, a que es el Espíritu de nuestro dueño, al Espíritu de nuestro Creador. Y desde acá parte todo esto, ¿verdad? Cómo es que el Señor empieza a manifestar. La semana pasada estuvimos hablando de estas características y quiero empezar el día de hoy con 2 Corintios capítulo 3 y verso 17. Dice la Escritura: ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿verdad? Hasta lo cantamos, ¿verdad? En coritos todos juntos, ¿verdad? Entonces, pero a lo que yo me quiero referir en este día, me quiero justamente hablar es de la manifestación del Espíritu de Dios y no la consecuencia, sino que el efecto que trae sobre nosotros, que es hermoso. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace en nosotros, como bien dice acá, número uno es la libertad. ¿Y la libertad de qué? ¿De qué nos libra el Señor? Y creo que es una pregunta muy válida, pero muy válida. Pero volviendo al punto, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Volvemos otra vez a lo que hablamos la semana pasada en cuanto a nuestro Dios como nuestro amo, nuestro dueño y Señor. Tal vez esto resultará tal vez ofensivo o feo para alguna persona hoy en día, pero es que es cierto. Lo voy a poner de esta manera, la vamos a plasmar en cuanto a una persona que viene y ha adquirido tal vez durante toda su vida, ha estado pues tratando de ver las cosas, tratando de ir de aquí más para allá, pero hay cuestiones alrededor de él que lo rigen. Cuestiones que lo rigen como las enseñanzas de sus padres, las enseñanzas dadas tal vez o aprendidas a través de la vivencia de cada uno. Y eso se empieza a regir en nuestras vidas y a veces son espíritus que se manifiestan a nosotros. Pero aquí es donde viene el Señor y nos quiere liberar a través de su Espíritu, manifestando que Él es el amo, el dueño y Señor de nuestras vidas. Entonces, esta es la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es que incluso nosotros padecemos de cuestiones arraigadas, de cuestiones que se van repitiendo una y otra vez? ¿Por qué se dan? ¿No será así que manda? Muy bien, ahí está, cabal. Como bien dice usted, hermana, porque no le hemos permitido al Señor que Él venga y nos libre en totalidad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde radica lo que la Escritura misma dice, ¿verdad? Que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, si Él no comparte su gloria con nadie, aquí podemos bien mencionar aquel versículo que dice, y nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al otro y amará al uno, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida, nosotros necesitamos urgentemente entender esta parte. ¿Qué espíritu rige en nosotros? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es incluso lo que nos está trasladando la cuestión que no debería regir en nuestras vidas, pues? Y que causa un lastre en nuestra relación con el Señor. Entonces, cuando hablamos de este lastre en nuestra relación con el Señor, es decir, no tenemos una verdadera libertad en el Señor. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros tenemos tal vez miedo a profetizar, miedo a hablar de Dios,
miedo qué sé yo, pararnos enfrente o cualquier situación. Creo que todos en mayor sentido tenemos miedo a esto. Pero cuando eso se sigue manifestando en nosotros, ahí es donde tenemos que encender las alertas, porque hay algo que está rigiendo en nuestras vidas que hay que ministrar, de la cual nuestro Dios, pues en su misericordia, nos quiere hacer libres. Pero como bien nos compartió nuestra hermana Carol, necesitamos aceptar esa libertad que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y esa libertad no es más a través de que por su Espíritu Santo, o como dice aquí, el Espíritu del Señor. Entonces, ¿por qué es esto? Vamos a Génesis capítulo 1. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces, de esta cuestión, quiero resaltar lo siguiente: el Espíritu de Dios. Ya no lo pude hablar la semana pasada. Cuando hablamos de Dios, ¿qué es un Dios? Si nosotros pasáramos un examen ahorita y les dijera cuáles son las características de un Dios, creo que cada uno de ustedes pues daría su concepto propio. Pero una cuestión pero muy importante o muy relevante para escribir a Dios es que es un ser supremo. Empezamos desde ahí. Es un ser magnífico, maravilloso, grandioso, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Él es el dueño de todo. Él es el que crea y rige la vida de los hombres, la vida del ser humano. Y de esta manera quisiera yo empezar, porque cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, nos habla de la característica de nuestro Dios en cuanto a que no es de esta creación, ¿verdad? Sino que es su espíritu. A veces hablar de espíritu es algo abstracto, ¿verdad? Es una cuestión que uno dice, ¿y cómo lo hago para describirlo? Y según nos va describiendo la palabra espíritu, acá es la H7307. Dice, por semejanza, aliento, dice. Entonces, aquí en la cosmovisión hebrea, de esta manera es como entienden el espíritu del Señor. Entonces, cuando se da esto del aliento, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, si ahorita yo acerco mi mano así como la estoy diciendo, puedo sentir la fuerza de mi aliento cuando sale. Entonces, de esa manera se describe al Espíritu de Dios como esa parte interna del Señor, de Dios, ¿verdad? Que viene y se manifiesta acá en este plano terrenal. Y es interesante, porque como el Señor, siendo Dios, no es que sean tres cuestiones diferentes, sino que Él se manifiesta de esta manera a los hombres. Es un misterio extraordinario. Es una cuestión bien interesante, porque cómo es que Dios viene y se despoja de su majestad y de su santidad. Bueno, no es que se despoje, sino que más bien como que disminuye, como que le bajara volumen, no sé cómo explicárselo, tal vez de esta manera sería mejor, cuando que le baja como que volumen a su santidad, a su deidad, y se manifiesta a nosotros su creación. Entonces, veámoslo de esta manera. Nuestro Dios, siendo el alfarero, como bien lo describe la Escritura, y nosotros como el barro en sus manos, y Él siendo capaz de destruirnos, siendo capaz de venir y tirarnos al suelo y quebrarnos, no lo hace, sino que viene y nos forma y nos trata hasta que tenemos la estructura o la forma que Él quiere de nosotros. Entonces, lo que hace el Señor a través de su Espíritu, cuando dice aquí, ¿verdad? Empieza a crear todo lo que, y a ordenar todo en la tierra. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 2. Entonces, aquí en verso 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, hablábamos de esto la semana pasada, de cómo es que el Señor viene y sopla vida en el hombre. Entonces, vamos al a Génesis capítulo 3 y verso 6. Quiero que nosotros vayamos y veamos bien esto
porque la semana pasada nos quedamos hablando de la habilitación. En el verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces, en Génesis capítulo 2 se nos describe cuál era la característica que encerraba, o más bien que mantenía al ser humano unido al Señor. ¿Y cuál era la primera? Nosotros la conocemos. Y es que creó al hombre, ¿a quién? A su imagen y semejanza. Va. Pero no solamente, pero vean cuánta es la semejanza que el Señor establece en Adán. Y la semejanza era que tenía el Espíritu de Dios. Tenía una santidad en él, tenía la deidad, de parte del Señor en él. Pero esta cuestión se perdió. ¿Y por qué se perdió? Recordemos, hemos platicado muchas veces acerca del espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de esto. Entonces, ¿quién era el que regía en la vida de Adán? ¿El espíritu o el alma? ¿Quién creen ustedes? Ahí está. Muy bien, exactamente, ahí está. Entonces, como dice la hermana, al principio el espíritu, pero después su alma dejó que lo dominara. Y cabal, hermano, exactamente es a lo que yo me quiero referir. Cuando se da esta situación en Adán, entonces se rompe el vínculo de santidad y sinergia que había con el Señor. Entonces, cuando se rompe este vínculo, entonces el alma empieza a regir. No de balde, pues Adán se llama, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Cuando dice Cristo es espíritu vivificante y Adán. Búscalo, por favor, perdón. Entonces, cuando se da esta cuestión, Adán entonces alma viviente, ¿verdad? Exacto, sí, perdón, gracias. Alma viviente y nuestro Señor Jesucristo es espíritu vivificante, ¿verdad? O espíritu que vivifica. Entonces, cuando hablamos del alma viviente, ¿verdad? Es un alma que tiene, es un ser, digámoslo de esta manera, que tiene un raciocinio, que tiene entendimiento de las cosas, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque tiene vida. El asunto de esto es de que cuando el alma rige en nosotros, lamentablemente suceden cosas como la que sucedió con Adán. La cuestión que sucedió con Adán y Eva acá es que hubo una desobediencia, una rebelión en cuanto al Señor. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo, lo que hace el Espíritu del Señor en nosotros, ¿qué manda? ¿Ya lo tenés ahí? Gloria a Dios. Es 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Ahí está, gracias. Entonces, gracias hermano. Entonces, a lo que yo me quiero referir es de que cuando el Señor viene a nuestras vidas, establece su señorío. Esto ya lo hablamos de largo entendido. Pero entonces aquí el hombre viene y suelta ese señorío, se desliga de eso, se desliga de su dueño y entonces se vuelve dueño de sí mismo, aparentemente. Pero bien dice la Escritura que aquello de lo que nos hemos dejado vencer se convierte en nuestro amo, se convierte en nuestro Señor. Nos convertimos en esclavos de esto. Entonces, ¿qué cuestión fue la que se dio acá? Que el pecado empezó a reinar en nosotros. Y por el pecado, ¿qué pasó? Muertos, ¿verdad? Muertos.
Entonces, esto es bien interesante, porque entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 3 y verso 22, vemos una misericordia bien hermosa que hace el Señor y dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, una vez, hace 2 semanas creo yo, estuvimos hablando de este punto en el programa de Buenos Días con Dios. Hablábamos de la espada como figura del Espíritu Santo, de un poder que no permitía que el humano pudiera ir ahí. ¿Por qué? Si yo les pregunto, ¿por qué el Señor no le permite al hombre poder acceder al árbol de la vida? ¿Por qué el Señor no le permitió? ¿Por qué creen ustedes? Va, porque si no hubiera sido separado eternamente de Dios. Entonces, imaginémonos estar muertos por la eternidad. No, gracias, ¿verdad? Pero yo no qué, lo dijeron por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor realmente hace es una misericordia a nosotros. Entonces, lo que sucede acá es que viene nuestro Dios y en su misericordia viene y evita que nosotros que caigamos en esta condenación eterna, pero deja una promesa. Y una promesa en la que dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, desde acá nos deja ver cómo iba a establecer un varón el Señor, ¿verdad? Que iba a ser a imagen y semejanza de su Padre, es decir, a imagen y semejanza de Dios. Sabemos quién es, que es el Señor Jesucristo. Pero aquí sucede algo bien interesante. Antes de entrar aquí a Ezequiel, el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor, vamos a referirnos acá, a que no se manifestaba en el Antiguo Testamento como se manifiesta hoy en día en nosotros. Lo que hacía el Espíritu era habilitar para determinada tarea. Y también lo hacen ahorita con nosotros. El punto de esto es de que el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor venía sobre una persona y era muy puntual sobre lo que hacía. Era muy puntual sobre lo que venía, había que decir la persona, había que hacer la persona. Era muy específico, o sea, se le delimitaba cuáles eran los linderos para la persona que era escogida de parte de Dios. ¿Qué diferencia hay de esto con nosotros? Pues no mucha, o tal vez sí mucha, podríamos decir, porque en nosotros ahora existe la fe, porque ahora obramos por fe. Amén. Entonces, empezando desde este punto, si yo tengo el Espíritu Santo más la fe en nosotros, imaginémonos cuál sería la estatura que nosotros podemos dar delante de Dios. Imaginemos, si en aquel tiempo, imaginémonos a Elías, vino e hizo descender el fuego del cielo. Imaginémonos a Moisés que partió el mar en dos. Imaginémonos todas estas cuestiones que se dieron en un momento donde el Señor vino, bueno, ve y hazlo. O sea, no le estaba preguntando, ¿verdad? Mas nosotros en este tiempo, a veces por cuestiones de temor, cuestiones de miedo, cuestiones que dirán, a veces no recibimos en total la habilitación de parte del Espíritu del Señor. Entonces, por eso dice en Ezequiel 36:25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, el Espíritu de Dios es el que ahora nos enseña, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo más adelante en los temas, pero yo quiero hablar acerca de lo que hacía el Señor.
y es la habilitación. Vamos a ir a Números capítulo 11 y verso 24. Hoy estamos hablando del Espíritu del Señor. Y dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Esta es la Reina Valera 60. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Sigue diciendo, verso 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Ya ven? Era lo que les decía. No en todos se manifestaba el espíritu del Señor. No en todos. Pero sí estaba el espíritu. Pero vuelvo a la carga, o sea, el Señor siempre manifestó para Israel que Él debía convertirse en el amo, dueño y señor de su vida. Pero bien conocemos que no fue así, ¿verdad? En reiteradas ocasiones el pueblo de Israel provocaba a ira al Señor, ¿verdad? Ahora no, y a nosotros, ¿cómo nos ira? ¿Verdad? Ciertamente que por su gracia y su gran misericordia aún no hemos sido consumidos. Entonces, cuando esto sucede, acá con Moisés y los 70 varones, los 70 ancianos, dice la escritura, profetizaron y no cesaron. Sí, imagínense, empezaron a proferir, empezaron a manifestar misterios de parte de Dios. ¿Qué habrán dicho? Saben, ¿verdad? Solo el Señor y Moisés saben, ¿verdad? Pero a lo que yo me quiero referir es de que no en todo se manifestaba esto. Y ahora nosotros tenemos esta gracia en nuestras vidas. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 10 y verso 1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De ahí seguirás más adelante y llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿Ya ven? Ya ven que en el Antiguo Testamento las cosas son bien puntuales. Las cuestiones que el Señor va estableciendo son bien delimitadas y no establece, bueno, en toda la palabra es así pues, pero en el Antiguo Testamento se ve que no hay manera de venir y de, como dicen por ahí, buscar la salida fácil. No había manera. No había posibilidad de hacer eso. Ahora bien, ¿cómo se traduciría esto ahora a nuestras vidas? ¿Verdad? Ahí sí que se los dejo a su criterio, ¿verdad? Ahora bien, dice aquí: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces, la semana pasada hablábamos de este punto, lo hablamos así bien rapidito, porque lo que sucede con Saúl es de que se le enseña el señorío. Ya no es un señorío de parte de su padre, sino que es el señorío de parte de Dios. Porque su padre lo había hecho un pastor de asnas. Pero acá el Señor lo había ungido
como príncipe. Aquí se ve, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Wow, imagínense. Imagínense la habilitación que se le da. Entonces, aquí vemos una habilitación real. Sabemos cómo terminó Saúl. Pero quiero que veamos otro ejemplo. Y este es bien hermoso. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 12. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. ¿Ya vieron que les dije? No permanecía el espíritu. No permanecía. Pero ¿por qué no permaneció acá? ¿Por qué? Ustedes son conocedores de la palabra, ¿verdad? La historia de David, de Saúl y de David, ustedes se la conocen de memoria, ¿verdad? Ahí estamos, permítame, hermano, permítame. Ahí está bien el micrófono. Porque él dejó que la altivez estuviera antes de lo que el Señor le había mandado a él hacer, pero él dejó de ver lo que el Señor quería y dejó de que gobernara lo que él quería en Amén. él. Y entonces esto cambió, ¿verdad?, por completo el propósito del Señor. Y obviamente por eso el Espíritu del Señor dejó de morar en él, porque no estaba cumpliendo con lo que le pidió. Ahí está, exacto, ¿verdad? Entonces no cumplió con lo que debía hacer. Entonces el Espíritu del Señor traía un mandato a la persona, traía una misión, traía un deber, traía una orden, si lo podemos ver de esta manera, a la persona. Y la persona tenía la obligación de cumplirla. Así de sencillo. Entonces, ¿y en nosotros cómo estamos? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos esto, vamos ahora ya en 1 Samuel capítulo 19, verso 19. Dice, y se le informó a Saúl diciendo, he aquí David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David. Pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, aquí están en Nayot, en Ramá. Permítame. Dice, y él prosiguió hasta Nayot en Ramá y vino también el Espíritu de Dios sobre él. E iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse también es a Saúl entre los profetas. Entonces esto es bien interesante porque en una región en específico, vean esto. ¿Se recuerdan que el año pasado estuvimos hablando del foro de antes de Cristo, después de Cristo? ¿Se recuerdan? Va. Estuvimos hablando de esto y nosotros nos concentramos en un tema bien específico que estábamos hablando de los avivamientos que hubieron. ¿Se recuerdan? ¿Sí o no? Vamos a pasar examen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se recuerdan que eran por territorios, verdad? Eran en lugares específicos, ¿verdad? No era algo que se hubiera podido desvirgar por todo el mundo. ¿Por qué no se daba esto? ¿Por qué creen ustedes? Y les voy a dar una pista. Al Señor también le pasó. Al Señor Jesucristo. ¿Se recuerda de aquellas ciudades en las que no pudo hacer milagros? ¿Por qué? Exacto. No lo querían recibir. En pocas palabras, no tenían fe. Exactamente, no lo aceptaban. Entonces, vean lo que sucedió acá. ¿No será que este era un avivamiento en ese momento, en esa región? Por supuesto que sí.
Se estaba manifestando el Espíritu del Señor de una manera bien interesante, bien hermosa. Pero miren cómo es el Señor. Porque guarda a David en esta situación. Y aquellos que habían sido enviados para venir y hacer traer a David delante de Saúl para que Saúl lo matara, no lo permitió el Señor. Sino que en ese momento descendió la unción, descendió el Espíritu del Señor y los transformó y profetizaron. Y así fue con el siguiente grupo de mensajeros. Y después así sucedió con Saúl. Imagínense. O sea, ese es el poder del Señor manifestando de una manera, pero bien hermosa y bien tremenda. Pero vean la cuestión que nos enseña también acá. Él bien podría venir y derramar su unción sobre nosotros y clamamos por eso en este día para que el Señor derrame su Espíritu sobre nosotros y empezar a romper barreras, empezar a romper cadenas, empezar a romper pensamientos repetitivos. Bien lo podría hacer. Y porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Verdad? Pero si el Señor lo va a hacer y lo va a manifestar es porque quiere un cambio de nosotros. ¿Sí o no? Pero imagínense, Samuel dice, estaba persiguiendo a todos los profetas. Es decir, había un grupo que estaba dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿estaremos dispuestos? Contésteselo cada quien. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, Éxodo 31-33, aquí estamos hablando de Bezaleel, y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Entonces, ya vimos, antes fue una habilitación de administración con los 70 ancianos, ¿verdad? En Saúl y David fue una habilitación real. Acá estamos hablando de una habilitación específica para una labor. Y que era que tenía que ser un maestro en todo lo que hacía Bezaleel. ¿Verdad? Ezequiel 37:1. Esa es una habilitación profética. Y miren qué tremendo. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos, dice. Miren qué tremendo. Entonces la palabra de Dios, si regresamos acá, dice, huesos secos, dice, oíd la palabra. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Entonces cuando empezó a proferir la palabra, se empezó a ordenar todo, ¿verdad? Y vean esto, porque los huesos figura de qué son. O le voy a preguntar, ¿dónde están los huesos? Adentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? O tenemos algún hueso salido, no, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Entonces, vean esto, ¿verdad? Hay unos que son puro hueso, pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, en este sentido, amados hermanos, vean lo que el Señor nos está estableciendo acá. Y es de que quiere traer vida a estas almas pecadoras. ¿Por qué? Porque si ya estaban en los huesos y prácticamente era una fosa común, estaban muertos, ¿verdad? Amén. Va. Entonces, cada uno de nosotros, en más de algún sentido, estábamos igual.
Y por eso empecé a hablarles de lo que el Espíritu de Dios da vida en nosotros, pues que es una de las funciones principales que Él tiene. Entonces, vamos más adelante, dice: y miré y he aquí, habían tendones sobre ellos, que eso era carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces, ¿será que es necesario tener el Espíritu de Dios en nosotros? Sí, sí. ¿Se recuerdan que creo que fue el jueves, si no estoy mal, o el martes, que nuestro pastor hablaba acerca de esto? De que hay personas sí, creo que fue el jueves, cuando estaba hablando de los que permanecen. Hay personas de que están acá, reciben, cantan, danzan, pero nada que ver. Solo son participantes o simpatizantes o no sé, algo por el estilo. Pero no son de nosotros. Lamentable. Entonces, porque a ellos aún no les ha amanecido, dice la Escritura, ¿verdad? Ellos todavía siguen muertos. Entonces nosotros necesitamos la vivificación del Espíritu de Dios en nosotros sí o sí. ¿Por qué? Porque yo también les puedo decir, yo puedo conocer la palabra de Dios de arriba para abajo, adelante, atrás y como sea. Pero si el Espíritu de Dios no le da vida a esa palabra, o yo mismo no me permito ser vivificado, entonces solo, como dice Pablo, solo soy un címbalo cretín. Entonces necesitamos al Espíritu del Señor. Dice, entonces Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Imagínense qué capacidad la que tiene el Espíritu. Qué poder el que tiene el Espíritu de nuestro Dios. Es tremendo. Ya yo me lo imagino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrá sido esa situación? ¿Verdad? Como dice, de los cuatro vientos sopla Espíritu, ¿verdad? O sea, bien, y trae equilibrio a la vida de estas personas. Pongan atención. ¿Cuántos de nosotros no vivimos desequilibrados? ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando, como dicen, en las muelas del gallo? Y no permitimos que el Señor venga y obre en nosotros. ¿Cuántos de nosotros? ¿Por qué? Porque aún no hemos permitido que Dios nos haga libres. Por eso la Escritura: ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Va. Entonces, ¿está el Espíritu de Dios en usted, hermano? Va. ¿Tiene libertad? Va. Trataron con los dichos de su boca, ¿verdad? Vamos pues, 1 Corintios capítulo 2 y verso 9 dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Verdad? Parece un trabalenguas esto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, veamos, vamos al principio. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empecemos por ahí. ¿Amamos al Señor? Va. Amén. Va. ¿Qué hace una persona cuando ama? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Besitos no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Va, lo vamos a poner de esta manera. Empecemos por ahí. Agradarle a la persona. Empecemos por ahí.
Empecemos por ahí. ¿Sí o no? Ah. Y si yo quiero agradar a la persona, como bien decías tú, Dylan, le voy a dar todo. Besitos y caricias, eso ya es de más. Eso ya es de más, eso es de más. ¿Por qué? Porque yo me deleito en agradar a la persona. ¿Verdad? Entonces, si yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí, porque yo soy templo y morada de Él, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Será que yo soy un templo y una morada que le agrada al Señor? Yo se los dejo ahí, hermanos. Porque realmente nos cuesta dominar este cuerpecito, ¿verdad? Pero, bien dice la Escritura, ustedes no recibieron un espíritu ¿de qué? De cobardía o de miedo, ¿verdad? Sino espíritu de amor, poder y de dominio propio. Ahí está, ese es el asunto. Entonces no podemos poner excusa. Tenemos que recibir de par en par la administración de parte del Espíritu. ¿Saben por qué? Imaginémonos un pastel que ustedes se quieran comer, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O alguna comida que ustedes quieran comer, ¿verdad? Y tienen esa oportunidad de comérsela solito, ¿verdad? Nadie les va a pedir, es más, hasta se sirvieron de más, ¿verdad? ¿No será que se disfrutan esa comida? Los ojos le brillan, se saborea, se imagina cómo va a ser ese primer bocado, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Va, entonces ¿por qué no disfrutamos de la misma manera al Señor? Al Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo disfrutamos? O sea, es decir, venir y permitirme disfrutar sería la presencia del Señor por completo. ¿Por qué? ¿No dice la Escritura, no contristéis al Espíritu? Va. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Entonces, si yo quiero entender qué es lo que Dios quiere de mi vida, porque esta es una de las preguntas que a veces siempre repetimos una y otra vez. Señor, ¿y qué quieres tú de mí? Señor, ¿y qué tengo que hacer? Señor, y más para allá. Y Señor, más para acá. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero no dice que nosotros tenemos el Espíritu. ¿Ve? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, si nosotros no hemos permitido que el Señor se enseñoree de nosotros, y perdonen que lo diga, tal vez pues, de enseñorearse puede sonar feo, pues, pero es que es cierto, que el Señor sea el dueño de nuestras vidas por entero, no tendríamos dudas. No tendríamos, ¿cómo se llama esto? De estar titubeando o trastabillando. No tendríamos por qué. Porque hemos recibido al Señor como eso, como nuestro amo. Entonces dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, ¿cómo yo voy a poder agradar al Señor si no conozco cómo agradarle? ¿Verdad? Y por eso el Espíritu de Dios viene en nosotros. Para que nosotros aprendamos a agradarle a Él. Bueno, eso es una de las tantas funciones, pues, que tiene el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Verdad? Entonces, sigamos. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que la Escritura nos dice acá es de que naturalmente hablando, humanamente hablando, no vamos a poder entender los misterios de Dios. Perdonen que se lo diga, pero nos vamos a terminar desviando. Y peor aún, vamos a terminar desviando a otros. Si no es porque el Espíritu de Dios nos lo revela. Porque el Espíritu de Dios es el que nos instruye. Pero imaginémonos, hermanos, por un momento. Bueno, hay personas que lo hacen, pues, que no permiten que el Espíritu se manifieste. Congregaciones, iglesias en las cuales no se permite que el Espíritu se manifieste. O sea, hablar en lenguas es lo peorcito en ese tipo de iglesias, pero ni siquiera se instruye acerca del Espíritu. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Estamos viendo una revelación a medias. Es más, ni a medias. Es más, ni siquiera fuera revelación. Estamos viendo una cuestión que vimos en la palabra de Dios y solo la tratamos de enseñar porque así lo sentí yo. Pero la revelación que viene de parte del Espíritu es concisa, es pura. Y esta va agrandándose, va haciéndose mejor, más grande. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estancarnos en nuestro crecimiento delante del Señor. Dice que Saúl, volviendo con Saúl, dice que Saúl recibió el Espíritu de Dios y que iba a ser cambiado en otro hombre. Si nosotros analizamos la vida de Saúl, vemos que él empezó a crecer gradualmente. Empezó a renunciar a cuestiones que en él había. Pero llegó un punto en el cual se creció en sí mismo. Ya no creció en el Señor, se creció en sí mismo. ¿Qué pasó con David? David, pero si nosotros vemos el llamamiento de David con el llamamiento de Saúl, no cabe duda que el Señor escogió a Saúl por misericordia. Pero David, de cierta manera, ya le llevaba bastante ventaja a Saúl. ¿Por qué? Porque conocía quién era su creador, sabía quién era el Señor de todo Israel. Ahora nosotros sabemos quién es el Señor de nuestras vidas, es la pregunta. Porque si es así, entonces yo no voy a estar, ¿cómo se llama esto? Tratando de venir y señalando a las demás personas, porque voy a juzgar de mi carne. Porque no voy a entender las cosas por medio del Espíritu. ¿No se recuerdan, amados hermanos, que cuando dice cuando ustedes se enojen, dice, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque cuando uno está enojado, cuando uno está airado, no obra la justicia de Dios. La palabra de Dios lo dice. Exactamente. Airados, pero no pequéis. Gracias, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene y dice esto a nosotros, es para que nosotros aprendamos a dominar nuestros sentidos. No podemos permitir que nuestra alma nos domine. No podemos permitir, con eso no quiero decir, bueno, se acabó el alma y aquí dice el Señor y así todos fríos, ¿verdad? No quiero decir esto, ¿verdad? Sino que aprendamos a sujetar nuestra alma. Aprendamos a sujetar nuestra alma. Exactamente, pedir sabiduría. Es una cuestión de estarse estudiando cada día. ¿No se recuerdan que Jeremías era una de las cosas que le decía al Señor? Jeremías le decía una y otra vez, mira Señor, es que yo no puedo callar, mira esto y lo otro, y mira, he sido vituperio, he sido esto, he sido lo otro, y dice Jeremías, porque él tenía un llamamiento que él no podía decir no gracias. Y muchos hoy acá tenemos un llamamiento del mismo estilo, en el cual no podemos decir, Señor, no, muchas gracias, pasa otro día. No podemos, sino que necesitamos recibirlo. Necesitamos avanzar y necesitamos crecer. Pero aún así dice el Señor, si vuelves, yo te restauraré. Ese es el asunto. Entonces, vamos a ver esto. La promesa del Padre, la promesa del Señor. Isaías 32 y verso 14 dice, porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad. Collado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre, un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque, dice acá. Entonces, miren la obra, la promesa que habla el Señor aquí acerca del Espíritu. Número 1, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Pero hay un tiempo atrás, si nosotros vemos en el verso 14. Dice, cuevas para siempre, escondedero de ladrones o de animales. Un deleite para asnos monteses. O sea, donde pueden venir y trepar y subir y donde sea, pueden hacer lo que ellos quieren. Un pasto para rebaños, dice acá.
sea, que venga cualquiera y coma. Y esto nos habla de la cuestión de nuestra alma. Vean esto. Dice, collado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre. Wow. Collado, lugar alto. Atalaya también un lugar alto. Se han convertido en cuevas para siempre. ¿Qué cuestiones hay encerradas en nosotros? ¿Qué cuestiones aún se mantienen dentro de nuestras vidas que aún no hemos recibido en totalidad de parte de Dios la libertad? Cosas que aún no hemos querido soltar. Va. Un deleite para asnos monteses. ¿Cómo es un asno? Terco, va. Pero imagínense, eso es un asnito, ¿verdad? Es así terco, aún siendo domesticado y acostumbrado al trato humano. Pero esto es un asno montés. Este nunca ha tenido un dueño, un amo, un señor. Exactamente, salvaje, testarudo y etcétera, ¿verdad? O sea, exactamente, sin entendimiento. ¿No será que a veces nuestra alma es así? Perdonen que se los diga, hermanos, no quiero herir a nadie con esto, pero a veces somos testarudos. No les voy a decir salvajes, ¿ves? Pero, ¿verdad? Indómitos, exactamente. No nos dejamos dominar. Va. Dice, un pasto para rebaños. O sea, como comúnmente se dice, somos solo carne para cañón. Pero dice, hasta que derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Ese es el asunto. Tenemos que ser bautizados por el Espíritu del Señor. Tenemos que recibir ese bautismo. Para aquellos que dicen, no es necesario, que no sé qué, que no sé cuánto. Mentira. Escudriñen bien la palabra de Dios fuera de todo bosquejo humano, fuera de toda religiosidad. Y realmente verán qué bonito se siente poder entender la palabra del Señor. Dice, el desierto se convierta en campo fértil. Wow. Este es un crecimiento. El desierto se convierta en campo fértil. El campo fértil sea considerado como bosque. Entonces, hay algunos de nosotros que tal vez estamos así, vacíos, secos, que nada de nada. Pero el Espíritu de Dios viene y transforma eso. Lo transforma hasta tal punto que viene y empieza a trabajar a que primero sea un campo fértil. Un campo preparado para recibir la semilla. Un campo listo para que Dios ponga su palabra. Y después dice, y el campo fértil sea considerado como bosque. Es decir, va a haber crecimiento en ti. Vas a ver que la gloria a la cual vas a acceder va a ser mucho mayor a la gloria que en un principio conociste. Es más, ¿se recuerdan qué fue lo que sucedió con Pablo? Lo que sucedió con Pablo es de que el Señor lo transformó de par en par. O sea, fue un giro que uno dice, y a este me lo cambiaron, ¿verdad? Es tremendo. Porque de ser un perseguidor, de ser un asno montés, con el respeto al apóstol Pablo, ¿verdad? Se convirtió en uno que era pequeño. Imagínense. Ahora bien, Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Entonces, esa es la promesa de Dios. Y aquí no hay más. O sea, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No hay más, ¿verdad? Así de sencillo. Va. Y quiero terminar con esto. Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estos son los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Pero por causa de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Esto es lo que vamos a desarrollar la siguiente semana. Vamos a desarrollar el Cristo, el precursor del Espíritu. Ya vamos a ver por qué. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, amados hermanos.
Gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en este día, que nos has permitido estar acá delante de ti, Señor, aprendiendo y entendiendo, Señor, las áreas que debemos sacar dentro de nosotros, las áreas, Señor, que tenemos que tocar. Y en el nombre de Jesús venimos delante de ti para que tú vengas y muestres y derrames de tu Santo Espíritu.